Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al encuentro digital que os ofrecemos desde mercatradingbolsa.com. Hoy, martes día 9 de septiembre, vamos a dar un vistazo a los principales índices IBEX, DAX, SP500 y una serie de un par de valores que nos parecen atractivos por su comportamiento técnico y por su aspecto fundamental. Vamos primeramente con el análisis del IBEX 35, vamos a dar un vistazo general a este índice. Fijaos cómo en la sesión de hoy hemos asistido a recortes más o menos pronunciados dentro del selectivo IBEX 35, con la apertura de un hueco bajista que en principio debería ser cerrado, si no se convertiría en un hueco de continuación. En primer lugar, tenemos una zona de soporte muy clara, un soporte intermedio que representan los 10.885 puntos, la pérdida del cual ya nos llevaría implícitas correcciones mínimo hacia la zona 10.750 y una pérdida de la directriz bajista que ha venido apoyando las caídas de las últimas semanas y meses. Nos llevaría implícitos un retroceso hacia la zona de los 10.400 puntos o 10.425 puntos aproximadamente. Por contra, una superación del nivel de los 11.170 puntos, 11.200, nos llevaría ya directamente hacia máximos anuales, en torno a ya incluso podríamos hablar de los 12.000 puntos. En primer lugar, vamos a ver cómo se comporta la renta variable mañana y en próximas sesiones, ya que lo más normal es que vayamos a buscar la primera zona de soporte que tenemos en el gráfico en 10.885 puntos y en torno. A partir de ahí vamos a ver cómo se comporta el principal índice de la bolsa española, ya que lo más probable es que intente un rebote desde esta zona de soporte. Vamos a tener especial cuidado y especial atención en la incorporación de nuevos títulos a cartera, puesto que, como veremos posteriormente ahora en el análisis que vamos a plantear, el SP500 es incapaz de superar la zona de los 2.000 puntos y el Dow Jones también se encuentra en una zona de resistencia bastante importante. Por tanto, vamos a tener mucha cautela, mucho cuidado en la toma de posiciones en estos momentos. Y la renta variable ahora mismo, en la mayoría de los valores que componen el selectivo español, la recomendación en estos momentos o el consejo es mantener posiciones y situar muy bien colocados los stop loss. Fijaos cómo el IBEX 35 presenta varias divergencias. En primer lugar, tenemos un cruce de medias al alza, lo cual nos genera una señal de compra. El MACD también lo tenemos cruzado al alza, aunque en la zona superior, generando también esta señal de compra, aunque el estocástico lo tenemos claramente en zona de sobrecompra. Por lo tanto, esperaríamos recortes incluso en varias sesiones que nos devolvieran a una zona menor de sobrecompra o saliéramos de esta para próximas sesiones. Por tanto, mucha cautela dentro del IBEX 35. Vamos con el análisis del DAX alemán, ya que su aspecto técnico es bastante interesante. Fijaos cómo presenta una estructura con triple techo en la zona aproximada de los 10.035 puntos y si ampliamos un poco el gráfico y nos adentramos un poco en él, fijaos cómo llevamos una directriz acelerada en gráfico diario que nos ha impulsado desde prácticamente los 8.900 puntos hacia niveles de su primera resistencia en torno a 9.770 puntos. Fijaos cómo hemos topado con esta resistencia en 3 sesiones consecutivas, no hemos podido con ella y hoy hemos formado una especie de vela, una especie de carcasa invertida que en principio presenta connotaciones bajistas hacia la zona aproximada primero de la directriz alcista, que consiguió recuperar una vez perdida la misma el día 31 de julio, conseguimos recuperarla el 4 de septiembre y ahora mismo deberíamos apoyarnos en ella para volver a atacar la zona de resistencia, una zona de resistencia que comprende los 9.770 puntos y una zona de control que nos llevaría hasta los 9.815 puntos. Una superación de este nivel ya implicaría una vuelta a los 10.000 puntos, aunque pensamos que este escenario no sería del todo demasiado probable. Lo más probable que ocurra es que el DAX Xetra alemán
nos devuelva hacia la zona de los 9.600 como soporte importante de corto y de medio plazo, cuya pérdida ya acarrearía mayores correcciones tanto en Europa como al otro lado del Atlántico. Fijaos cómo el nivel de los 9.600 es una zona de soporte muy importante que debe ser mantenida en todo momento, ¿de acuerdo? Fijaos, muy cerca de aquí pasan la media móvil de 50 y de 200 sesiones, por lo tanto el precio, pensamos desde Mercatrading Bolsa y yo personalmente, que debería frenarse en la zona de los 9.600 puntos. Nada más que decir alrededor de este índice, sino que presenta un aspecto técnico bastante complejo. Se vino complicando en la jornada del día 31 de julio, cuando perdimos la directriz alcista que venía apoyando las subidas prácticamente desde el primer trimestre del año pasado. Se ha venido complicando un poco la situación, hemos apoyado prácticamente en el nivel correccional proporcional de Fibonacci correspondiente al 61-80% del último subimpulso alcista, el que nos llevó desde 8.100 puntos hasta la zona de triple máximo en 10.035. Por lo tanto, vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar el DAX alemán. Vamos a tener especial cuidado en la toma de posiciones alcistas, que deberían ser tomadas una vez superara nivel de 9.815 puntos. Mientras tanto, ahora el DAX alemán estaría para posicionarse en el lado corto. Vamos a ver mañana si nos da alguna señal nuestro sistema fiable y nos permite ganar más puntos en este índice. Vamos con dos de los valores que nos parecen especialmente atractivos dentro del IBEX 35 y en el contexto bajista y tan complejo que tenemos en estos días y estas semanas. El primero de ellos lo tenemos en cartera. Se trataría de los títulos de Nagas. Fijaos cómo los títulos de Nagas presentan una estructura técnicamente alcista de fondo, con una consecución de máximos y mínimos crecientes en gráfico diario y una directriz alcista más acelerada, acelerada de corto plazo, que ha venido apoyando las subidas de las últimas sesiones. Fijaos la apertura de un hueco alcista en la jornada del día 7 de julio, como podéis ver en el gráfico, un hueco que fue cubierto perfectamente en la jornada del 8 de agosto. A partir de ahí el valor no ha hecho más que subir y en la jornada de ayer y de hoy lo que ha venido haciendo es entrar en una pequeña fase de reacción hacia niveles de soporte y de control que comprenden la zona de los 25,52 euros, hasta los 25,39. Una pérdida de este nivel acarrearía recortes mayores hacia la zona de los 24,75 euros. En Agas es un valor que se podrían tomar posiciones ahora mismo, visto que el soporte y la zona de control ha sido perfectamente mantenida en la sesión de hoy, con un stop por debajo de la zona de los 24,40 euros en precios de cierre y con un objetivo alcista en principio hacia la zona de los 26,17, cuya superación pensamos que no le va a costar demasiado a los títulos de la gasista, nos llevaría hacia zonas sensiblemente superiores en busca de los 28 euros aproximadamente en una segunda instancia, ¿de acuerdo? Medias móviles alcistas en gráfico diario, MACD cruzado al alza y el valor comenzando a salir ya prácticamente de la zona de sobrecompra. Por lo tanto, podríamos ver nuevas alzas en Agas que nos proyectarán hacia el nivel que mencionamos, alrededor de los 28, o incluso podríamos hablar, y algunos analistas hablan incluso de los 30 euros. Por lo tanto, un valor que podemos tener en cartera, un valor defensivo con un stop relativamente cerca que nos podría generar plusvalías en el corto plazo bastante importantes. El segundo de los valores que tenemos planteado para este encuentro digital, este boletín, sería los títulos de CaixaBank. CaixaBank presentan hoy por hoy un aspecto técnico, pensamos a nuestro entender que el mejor aspecto técnico en cuanto a valores del IBEX 35, con una formación, fijaos, una formación de banderín alcista y una ruptura de al alza también el día 4 de septiembre, cuando consiguió romper niveles de 4,66 en precios de cierre, automáticamente y prácticamente la misma jornada, consiguió superar su zona de resistencia que teníamos en alrededor de los 4,75 euros para seguir subiendo en la jornada posterior y
y también la siguiente, en la que fue a buscar niveles de 4,90 euros. En el caso de CaixaBank podríamos tomar posiciones meramente especulativas, ¿no? Ni de corto plazo ni medio plazo, meramente especulativas en búsqueda de un rebote mínimo a tapar el hueco de los 4,88, 4,89 euros en precios aproximados de 4,77, 4,75, donde ya tenemos muy cerca el soporte que tendríamos formado exactamente en los 4,74 euros, es decir, cuanto más cerca del soporte compremos, mucho mejor, y un stop por debajo de la zona de los 4,55 euros en precios de cierre, es decir, en 4,54 en precios de cierre, y un objetivo muy cerca ya de la zona de los 5 euros. En principio, el objetivo principal sería el cierre del hueco que tenemos bajista en 4,87, 4,88, y el segundo objetivo alcista lo tendríamos ya prácticamente en la zona de los 5 euros. Nuestra preferencia es esperar a mañana y la sesión posterior, es decir, la sesión del miércoles y del jueves, y si el valor consigue hacer suelo muy claro en esta zona de los 4,74 euros, entraríamos alcistas con un stop, como os digo, por debajo de la zona de los 4,54 euros. Por lo tanto, es un valor que tenemos en el observatorio en vigilancia intensiva, ya que podría darnos o generarnos la ventana de trading de incorporación que esperamos. Fijaos cómo la vela de hoy nos ha hecho desistir del intento comprador de CaixaBank, ya que fijaos cómo ha marcado unos mínimos en 4,62 euros, rompiendo y perforando a la baja claramente el soporte que tiene de corto plazo. Incluso se ha vuelto a meter dentro del banderín. Esto ha ahuyentado las ganas de comprar en CaixaBank, y vamos a esperarnos a sesiones posteriores. Es uno de los títulos, pensamos que uno de los únicos títulos dentro del selectivo IBEX 35 capaz de proporcionar una ventana de trading de largos de incorporación para próximas sesiones. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Daniel Santacreu para usuarios y lectores de Mercatrading Bolsa, y como siempre desearos un feliz y muy buen trading.